Bendito es el Padre Eterno. Entonces vamos a mirar esta ocasión ya preparándonos para la Pascua, para nuestra celebración de la Pascua, ah, aclarando algunos conceptos, algunas cosas de la Pascua. Pesaj es la palabra hebrea para Pascua, pero ya le dije que Pascua a veces se interpreta para otra celebración que nada tiene que ver. Démosle gracias al Padre Eterno y honramos su nombre. Gracias por permitirnos exaltarte, Padre Todopoderoso. Gracias por darnos la fuerza para estar aquí. Bendito eres tú, Rey de Israel. Y gracias por los hermanos que hoy están presentes aquí. Bendito seas. Te pido que nos des fuerzas para seguir adelante, no desmayar y preparar nuestro cuerpo, alma y espíritu para esta gran celebración que tenemos próximamente. Amén, eterno Dios. Entonces solamente se trata de aclarar algunas cosas que tenemos que hablar para que no nos tome desprevenida la festividad. Una de las cosas que quiero aclarar es que cuando se habla de la Pascua, de Pesaj, inmediatamente la mayoría de personas solamente piensan en una cena. Y a eso se le ha llamado la Pascua del Eterno. ¿Ok? Pero Pascua o Pesaj no es solamente la cena. Porque claro que vamos a tener una cena. Ya vamos a ver cuándo. Pero no es solamente la cena. ¿Ok? Entonces, cuando hablo con personas y les digo que la Pascua es el día 14 del primer mes bíblico, me dicen, ¿y entonces qué pasa con el día 15? ¿Es otra fiesta o qué? Bueno, vamos a ir aclarando esos términos. Primero, quiero que vea esto en la pantalla. Hay mucha confusión porque la mayoría de personas no conocen el calendario hebreo, que sería la parte que está en negro con letras blancas. La parte amarilla es el calendario que usa la mayoría de personas. Se llama calendario gregoriano porque lo diseñó y lo estableció un sumo pontífice llamado Gregorio. ¿Ok? Entonces, por eso se debe esto. Ahora, él, ¿sí? Él decretó algo importante. Ya vamos a ver qué. Ahora, por no estudiar y por no preocuparnos por mirar a este calendario, entonces uno está acostumbrado a guiarse por enero, febrero, marzo, April, May, June, July, en inglés, ¿verdad? Junio, julio en español, pero no le prestamos atención al calendario bíblico. Entonces, el Papa Gregorio decretó que este mes que cae entre el mes 10 y 11 del calendario hebreo fuera el número 1. Él así lo decretó. ¿Por qué? Porque es en honor pues al sol, prácticamente, a todo lo que es el sistema solar. Él lo puso acá como primer mes. Pero nosotros vemos que en la Biblia encontramos un mes que es el número 1, que en la Biblia se llamaba Abib, no abril, Abib. Y ya posteriormente se conoce como Nisan, y ese es el mes número 1, mes número 2, mes número 3, 4 y así vamos. Pero ese mes 1, algunas veces cae, ya acomodándolo al calendario que usa la mayoría de gentes, a veces cae en marzo y a veces es en abril, porque va variando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que realmente, ya que vimos el calendario hebreo y el calendario secular gregoriano, ya que vimos eso y sabemos que el primer mes que usa la gente no es el primer mes de la Biblia, no lo es. ¿Ok? Aunque ahorita el mes en que estamos se llama abril,
Y el mes bíblico se llama Abib. Suena casi idéntico y la gente dice, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque abril es el mes número 4 del calendario gregoriano. Y Abib es el mes número 1 del calendario que dio el Eterno. Entonces, ¿qué es Pesaj? Pesaj no es, como les dije, solamente una cena. Eso es lo que la mayoría de personas ha asumido. Pascua es mucho más, incluso esto que vemos aquí. Eso es Pascua. ¿Por qué? Bueno, se le da ese nombre a toda la fiesta aún de 7 días. ¿Cómo lo sabemos? ¿Ok? Mire, Lucas capítulo 22, versículo 1. Faltaban pocos días para que celebraran ¿qué cosa? La fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llama, ¿cómo se le conoce? ¿Verdad que dígale usted la Pascua a una persona que no ha estudiado esto y jamás va a asociar que podríamos estar hablando de los panes sin levadura, de 7 días? Pero la misma escritura nos dice que ya desde el tiempo del Mesías, a los 7 días de pan sin levadura, también se le conoce como Pascua. Ok. Entonces, Pascua o Pesaj en hebreo realmente es el cordero y las cosas que se preparaban, pero sobre todo el cordero que se mataba entre las 2 tardes, dice la Biblia. Ya vamos a ver de qué se trata eso de las 2 tardes. ¿Ok? Entonces, por eso la misma escritura le va a llamar el Pesaj o la Pesaj del Eterno. Al cordero que se mataba, no a la cena. Claro que ese cordero que se mataba se cenaba, se comía, pero no le está llamando a la cena Pesaj, sino al cordero que con su sangre libró a Israel de Egipto. Entonces, en otras palabras, es como si nosotros dijéramos Pesaj, sí, es una cena. Vamos a comer cordero, vamos a comer pan, vamos a comer hierbas amargas. Pero la cena es parte de la Pascua. No es todo ello. Eso tenemos que aprenderlo para no confundirnos. Dice Levítico 23:5. En el mes primero, por eso les mostré el calendario. Cuando dice el mes primero, no pensemos que está hablando de enero. Está hablando del mes bíblico. El mes primero, el mes bíblico que se llamaba Abib y que ahora se conoce actualmente como Nisan. ¿Ok? En el mes primero, cuando a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Vea, Pascua es ¿de quién? Del Eterno. Ok, bueno, voy a acabar de leerlo. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne, especial. ¿De qué? De los panes sin levadura al Eterno, no a los judíos. 7 días comerán pan sin levadura. Pregunta, ¿qué se hacía entre las 2 tardes? ¿Se cenaba? ¿O se preparaba lo que se va a cenar empezando el día 15? A ver, vuelvo a preguntarle, ¿qué es Pesaj? ¿El cordero que se preparaba o se comía en una cena en la tarde del día 14? Vamos a verlo. ¿Ok? Por supuesto que la escritura dice, Pesaj es del Eterno el día 14 al animalito que se mataba, que se preparaba para cenarlo y comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas. Esto es Pesaj, no la cena exclusivamente. Entonces, quise aclarar eso porque me temo que a lo mejor de tanto escuchar y oír
lo que dicen en las enseñanzas, nos hemos acostumbrado a que Pesach solamente o Pascua es solamente una cena y punto. Cuando se refieren, sí, al Cordero. Entonces, la Escritura dice cuándo se tiene que preparar el mes primero. Y el mes primero es Nisan o Abib. ¿Sí? Este es el mes número 12. 1, 2, 3. Mire hasta dónde viene el mes primero de las naciones. No, este está acá, perdón. Acá está. Este es January, que sería entre el mes 10 y mes 11. Este no es el mes primero. El mes primero que habla la Biblia es este. En ese mes es el que ya estamos. A este mes es el que el Eterno dice, el día 14, desde que nos llevamos por la luna y el sol, cuando sea la luna nueva, cuéntale 14 días y entonces vas a tener la Pascua, que es la preparación. Después tendrás una cena. Entonces, Roma decretó que este mes era el primero. Y está bien en su calendario, no les puedo discutir. ¿Qué me hicieron? Pueden ponerle el mes que quieran como mes primero. Pero ¿quién lo dio? El Eterno. Y dijo, para ustedes, pero es que para los mexicanos, deja que para ellos este sea el primer mes. Para ustedes, este va a ser el primer mes. Así lo dijo él. Entonces, a ese primer mes escritural, les dije que se les llamó originalmente Abib, que significa primavera. Al mes de la primavera. Al primer mes de la primavera. Cuando empieza la primavera. Ese primer mes es Abib. También significa cosecha, cebada o maduración del fruto de la cebada sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ya después de que fueron al exilio, el pueblo de Israel lo copiaron de las naciones también y le pusieron Nisan. Pero conózcalo como el primer mes. Bueno, en ese primer mes, dice la Escritura, entre las 2 tardes. Aquí les pongo algo para, esto sería el mediodía. ¿Ok? Aquí. Tenemos la primera mañana, desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Esa sería la primera mañana, así se conoce en el término hebreo. De las 9 de la mañana hasta las... bueno, esto también abarca en la noche, ¿verdad? Cuando se trata solamente del día, es en la mañana, hasta las 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 12 del mediodía, se le conoce como la segunda mañana. Y empezamos con la primera tarde, desde las 12 del mediodía, ¿a qué horas? 3. A las 3 de la tarde. Y la segunda, la segunda tarde es de las 3 de la tarde a las 6 p.m. Entonces, ¿a qué horas exactamente es entre las 2 tardes? ¿Cuál es la hora que está entre la primera tarde y la segunda tarde? ¿Cuál es la hora? ¿Las 3 de qué, hermano? De la tarde. Esto grábeselo bien, porque ¿a qué hora murió? Entregó el Espíritu el Mesías. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Entonces, él murió exactamente entre las 2. Por eso la Pascua se cumple proféticamente todo en él. Sin él no tiene sentido. Él murió a las 3 de la tarde, la hora novena. Dice la Escritura de Reina y Valera o King James, pero las demás versiones ya lo pusieron en una traducción actual y dice, eran las 3 de la tarde cuando él gritó y entregó el Espíritu y dijo, consumado es. ¿A qué horas? Exactamente entre las 2 tardes aquí. A esa hora. Entonces, a esa hora es la hora que se mataba originalmente el cordero. ¿Ok? Entonces, a toda la fiesta se le conoce como Pesaj, pero literalmente en la Escritura es la muerte del cordero.
que se mataba a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, a ese se le llama el Cordero de Pesaj. Eso es Pesaj. La preparación del Cordero. Se preparan las hierbas amargas, se cortan, se lavan, se tiene todo listo, el pan sin levadura. Para eso es todo el día 14. Por eso se llama Pesaj, el día 14. ¿Ok? Entre las 2 tardes. Ok, otra cosa más. En este año 2022, cuando cae la preparación de la Pascua o Pesaj. Este es, aquí así se dice Abib. No lo confunda con abril. ¿Ok? Este día es el 14 de abril del año 2022. Este día es un día jueves 14 de abril. En la noche, aquí miren, en la tarde, al ocultarse el sol, el día 14 de abril empieza, ¿qué cosa? El 14 de Abib, el 14 del primer mes bíblico. ¿A qué hora se empieza? Aquí. Desde aquí puede empezar a preparar lo de la Pascua. Ahora, ¿qué horas son las 2 tardes? Aquí tenemos la primera tarde, acá tenemos ya cuando la otra tarde, cuando empieza el día 15. Ahora, como se prepara aquí, pero el cordero sobre todo se cocina a estas horas, no podemos celebrar la noche del 14, porque la noche en el calendario hebreo es antes. Esta noche ya es la noche del día 15, que es cuando empieza la fiesta de panes sin levadura. Y juntamos las dos cosas, la cena de Pesaj y pan sin levadura. Ya está más claro. Ya más entendido. ¿Alguna pregunta? Hágala, no tengan miedo. Ok. 14 de abril, en la noche, al ocultarse el sol, cuando empieza a caer la tarde, ya la noche prácticamente, cuando ya se oculta el sol, cuando ya no hay sol, ahí empieza el 14 de Abib. Este día no cenamos. Bueno, no cenamos la Pesaj. Lo preparamos, pero la comemos hasta aquí, hasta que empieza el día 15 del mes de Abib, que ya sería prácticamente, pues sí, el 15 en la noche, pues en el calendario gregoriano. Es el 15 porque aquí, hasta la mitad de la noche, todavía sigue siendo 15. Pero en el calendario hebreo, aquí en la tarde, empieza el día 15 ya. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Eterno así contó en Génesis, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana otro día. No contó de la medianoche como lo hace Roma. El Eterno no es romano. Con todo respeto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí entre las 2 tardes. Esta flecha y esta la puse nada más para que diferenciemos o separemos que estas son las 2 tardes. ¿De qué día? Del 14, no de abril. ¿Del 14 de qué? De abril. Aquí. Por eso les dije que no vamos a tener tiempo de venir a preparar apenas que vengamos bien temprano. Porque aquí se prepara todo lo que vamos a comer, a cenar. ¿Cuándo? No en la noche del 14, la noche del 15. ¿Okay? ¿Me entendieron ya? ¿Sí? Bueno, no la podemos celebrar la noche del 14. ¿Okay? No podemos celebrarla. ¿Por qué? Porque la noche del 14 sería aquí, una noche antes. Y entonces el cordero lo tendríamos que haber matado el día 13. O preparar todo cuando el 13 del primer mes. Y verdad que no encontramos ni un solo pasaje que diga eso. ¿Cuándo es la Pesaj o cuándo es para decir que el Pesaj de Adonai? El día 14 de qué? De Abib. ¿Entre qué? Entre las 2 tardes. Se prepara todo. ¿Para cuándo? Para cenarlo en la noche. Amén. ¿De qué? Del día 15. Ahí sí.
Tenemos la cena de ¿qué? De Pascua. Amén. Aleluya. ¿Ok? Todo lo que, algo que debemos de saber, todo lo que pasó con el cordero que el Eterno ordenó matar en Egipto y después a lo largo de las celebraciones, todo lo que le pasaba a este cordero es un tipo, una figura profética de lo que le pasaría al Mesías Yeshua. Quiero recordarles un pasaje. El Eterno le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? A su hijo amado. Y lo lleva al monte, camino de 3 días, suben, ¿y quién lleva cargando la leña? Isaac. ¿Quién iba cargando el madero donde lo crucificaron? El Mesías. Ahora, Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto, padre? ¿Y qué contestó Abraham? El Eterno mismo se va a proveer, él mismo va a dar al cordero. Pero llega y lo ata al muchacho. Y lo va a matar. Y antes de que lo mate, oye una voz de un ángel que le dice, no mates al muchacho. Ya sé que tú estás dispuesto a hacerlo. ¿Y qué pasó? El Eterno se había proveído de un animalito. ¿De dónde estaba trabado el animalito? De sus cuernos, de su cabeza. ¿En dónde? En una zarza que literalmente se dice una zarza de espinos. ¿Qué tenía entonces en la cabeza ese animalito? Una corona ¿de qué? Nosotros nomás pensamos que le habían puesto al Mesías para burlarse de él. Cuando no, está cumpliendo lo que pasó en el tiempo de Abraham, que el Eterno se proveyó de un cordero con una corona de espinas. Wow, yo digo, bendito sea Dios. Bendito sea Él. Entonces, todo lo que tiene desde ahí, es más, mucho antes, desde el jardín de Edén. Yo lo voy a probar. Ténganme paciencia, lo voy a probar. Todo lo que tiene que ver con ese cordero representativo es con el Mesías. Por eso les dije, Pesaj es el cordero, no son netamente una cena. ¿Ok? Miren. La muerte del Mesías no es coincidencia. Él murió el día 14 de Abib a las 3 de la tarde. De esa manera, él cumplía profecías de la misma escritura. Yeshua es el Cordero de Dios que entró a Jerusalén el día que estaban escogiendo el Cordero, apartándolo, viendo que fuera macho sin defecto. Él entra a Jerusalén y lo empezaron a observar. Y lo querían atrapar y lo querían matar y lo mandaron a apresarlo, pero dijeron, no encontramos defecto en él. No hay de qué acusarle. ¿Por qué? Porque es el Cordero sin defecto. Amén, aleluya. El Cordero perfecto. Amén. Bendito sea el Padre eterno. Y Yeshua el Mesías es ese Cordero. Amén, aleluya. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, en la Pascua de Egipto, hubo un cordero que tenía que ser apartado. ¿Cuándo? El día 10 del mes primero bíblico. ¿Ok? Entonces, y el día 10 entra el Mesías a Jerusalén y lo apartan. Tiene que morir. Y es más, dijeron, pero no durante la fiesta. Ellos no pensaban matarlo durante la fiesta, ya que pase la fiesta. Pero proféticamente no podía ser después, tenía que ser ¿cuándo? Durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de Pesaj. ¿Para qué? Para que fuera así nuestro Cordero de Pesaj. Amén, aleluya. Bendito sea el Padre eterno. Entonces, quiero decirle, el Cordero de Pesaj se le daba muerte entre las 2 tardes, ya lo vimos, a la hora que muere el Mesías. ¿Ok? Entonces, la cena del Cordero se lleva a cabo ¿cuándo? Aquí, miren. Aquí empieza el día 14 de abril. Hasta aquí. Pero aquí empieza el día 15. Entonces, todo se prepara aquí, el día 14 de abril, pero se cena
hasta que empiece el día 15. Ahí sí tenemos la cena del Cordero, tenemos la comida, tenemos la Santa Cena, para que estén mintiendo. Ahí sí tenemos una Santa Cena. ¿Y por qué digo la Santa Cena? Porque es una santa convocación cuando el día 15. Aleluya. ¿Y qué tenemos? Cena. Entonces es una cena santa. Y eso sí, aquí no es engaño. Esta sí es Santa Cena. ¿Ok? Entonces, la cena del Cordero se llevaba a cabo en la noche, acá, en la noche. ¿Ok? Y por eso se llama cena. Y un día me acuerdo que estaba yo pequeño y le pedí a mi abuelita de comer. Ya es hora de la comida, pero era en la mañana. Y me dijo estas palabras, dijo, si no sabes diferenciar entre un desayuno, una comida y una cena, estás frito. Y tenía razón, porque a veces me han dicho que hay que celebrar la Santa Cena a las 10 de la mañana. Oiga, ¿eso no es cena? ¿O sí? Mejor díganme, vamos a hacer una celebración que tipifica, que queremos trasladar a lo que era la Santa Cena, pero no me digas que es Santa Cena, porque no lo es. Eso es desayuno. Y ni desayuno, porque no hay nada que comer, solamente la galletita y un juguito de uva. Mis chiquitos que son así. Denme uno grande, a mí me gustan grandes. Esta. Oh, sí, vamos a comer carne o no. Oh, no. Hoy en día, en la mayoría de congregaciones, solamente le dan un vasito así de chiquito de jugo de uva y una galletita. O a veces parten un pan. A eso se le ha llamado a eso se le llama la Santa Cena, pero no hay cena, don Agustín. Ese es el punto que voy. Aquí sí, esto sí habla de lo que nosotros vamos a hacer. Que vamos a cenar, que vamos a comer, pero en la mayoría de congregaciones, yo creo que usted sabe dónde estaba, hermana, ¿verdad que nunca hubo cena en la Santa Cena? Y mire, está bien, eso es lo que hagan, eso es lo que les han enseñado. Yo no tengo problema, pero nosotros estamos viendo lo que dice, ¿qué cosa? La Escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos lo que dice, ¿qué cosa, hermana? La Escritura. Pero es que mire aquella iglesia, deje que lo celebren así. Un día entenderán y ese día esperemos que cambie a lo que es bíblico. Ahora, muchas personas, aquí va a haber otra confusión. ¿Por qué? Muchas personas, cuando leen lo que se llama el Nuevo Testamento, Lucas 22 sobre todo, miran el relato del Mesías celebrando la Pascua antes. Él sí la celebró aquí, mire. Bueno, voy a ponerles acá. Miren. A ver, ¿alguien puede alcanzar a ver? Está bien pequeño. ¿Alguien puede alcanzar a ver? Esta es la fecha del calendario secular y esta es la fecha del calendario hebreo. ¿Qué día era? Era el día 6 ¿de qué? ¿De abril del año? Tengo un calendario que puede irme hasta el año 30. El año en que murió el Mesías Yeshua. Y mire, él sí cenó aquí, empezando el día 14 de abril. ¿Por qué cenó? Ahora sí que, ¿por qué prepararon las cosas el día 13 y no el día 14, como dice la Escritura? ¿Por qué creen que lo hizo así? Porque ya no iba a qué. Exacto, él aquí, a la hora que están preparando los corderos, a él también lo están matando. Él ya no podía celebrar Pesaj aquí en la noche. Ya no iba a estar y lo sabía. Por eso, ¿qué hace? La adelanta. La preparan aquí el día 13 y la cena al terminar el día 13, comenzando. ¿Qué cosa? El día 14. ¿De qué año? Del año 30. ¿Qué día era cuando le dieron muerte? Era un día miércoles. No era un viernes. Allá con este calendario lo entendemos. Tenía que estar 3 días en la tumba. Y 3 noches. Ahora aquí. Muere aquí. Vamos a ver. Primero la noche. 1 noche. 2 noches. 3 noches.
cuando pasa el Shabbat, o cuando termina el día de reposo, ¿necesita estar otra noche más? ¿Por qué? Porque ya cumplió 1, 2, 3 noches. Ahora vamos al día. Un día completo en la tumba. 2 días completos en la tumba. 3 días completos en la tumba. Ahora sí cumplió la profecía de Jonás. 3 días y 3 noches. Aleluya. El problema es que nos dicen que murió un día antes del día de reposo. Y el único día de reposo que conoce la gente es el séptimo día. Y si lo conocen, ¿por qué no lo guardan? Bueno, punto y aparte. Pero entonces, este era día de reposo. ¿Por qué? Este de aquí. Porque era el primer día de panes sin levadura. ¿Ok? Este no lo era, porque esta era la preparación de Pesaj, cuando a él le dieron muerte, la preparación de Pascua, cuando él murió entonces cuando exactamente el día que matan los corderos, entre las 2 tardes. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto aquí, ya que vimos esto, la cena se prepara el día 14, pero se come, ya lo dijimos, hasta el día 15. Entonces, pareciera como que el Mesías está celebrando la Pascua en un tiempo incorrecto. Y ahora muchos están incluso negando que haya sido una Pascua. Si dice bien claro. No es que no era la Pascua. No es que no es así. Bueno, mire, no voy a discutir con eso. Pero ¿qué hizo él? La tuvo que adelantar una noche nada más prácticamente. ¿Para qué? Para que pudiera morir y cumplir proféticamente lo que le pasaba al Cordero. Y él ya sabía que no iba a estar con sus discípulos. ¿Y qué hizo esa noche que celebró la Pascua? Selló el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto ahí hizo la alianza del nuevo pacto. Por eso en su sangre, por eso la gente tiene el Nuevo Testamento también hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Amén, aleluya, hermano. Bendito sea el Padre eterno. Esa noche que se adelantó, sí, selló, confirmó el nuevo pacto. El Mesías tenía que hacerlo así porque él iba a morir. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. ¿De qué día? Del día 14 de Aviv. Ya no podía celebrarla. Estaba muerto, estaba en la tumba. Ya no podría celebrarla. Entonces, pero ese día, mientras preparaban la Pascua, aquí ese día, ¿ok? Y aquí la prepararon para sus discípulos. Y mientras todo el pueblo estaba preparando la Pascua, a él le están dando muerte. Él está muriendo para cumplir la profecía. Después, ya lo sabemos, estuvo 3 noches. 1, 2, 3, 3 días. 1, 2, 3. Y cumple la perfección, la profecía de Jonás. ¿Ok? Ahora, nosotros no tenemos que adelantar la cena una noche antes. ¿Por qué? Porque eso lo hizo él. En su soberanía que tiene, en su poder que tiene, lo hizo. Yo no, yo cuando tengo que hacerlo, junto con ustedes, la noche del 14 de qué? De abril. Bendito sea el Padre eterno. Recuerda entonces ya esto. Yo hubiera querido que todos estuvieran aquí para que vieran esto, porque ya con calendario y todo y explicado, ya no cabe ninguna duda. Ahora les voy a decir algo, ¿verdad? Van a escuchar de pronto algunos predicadores que no era la Pascua. Ya expliqué y no hablo más. Pero, claro, dice la Escritura que era la noche de la Pascua. Y les digo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Esa Pascua antes de padecer. Les dije que pasó algo sorprendente el día 10. ¿Qué dice la Escritura de cuándo escoger el cordero que se va a comer el día 14? ¿Cuándo se tiene que escoger? El día 10. Pero vea lo que dice la Escritura. Zacarías 9:9. Alégrate mucho. ¿Quién? Israel, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de quién? De Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá. ¿Por qué? Porque Zacarías es mucho antes de Mateo. Por eso dice vendrá. Nosotros ya podemos decir vino, porque ya lo estamos viendo en tiempo pasado. Pero Zacarías lo mira en tiempo futuro. Lo mira en tiempo futuro y dice, he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Quién es? ¿O cómo viene? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un burrito, para que me entienda, que nunca lo han cargado, que nunca lo han ensillado. Es la primera vez que se va a usar para carga. ¿Y es con quién? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo se cumplió esto? Día 10 del mes de Abib, cuando hay que escoger el cordero. Ese día lo escogieron. ¿Por qué lo escogieron ese día para morir? Porque fue al templo y echó fuera a todos los vendedores. Los sacó, les acabó su negocio y dijeron, este tiene que morir, pero no durante la Pascua. Eso dijeron ellos. Y luego que Yehudá o Judas se ofrece, ¿cuánto me dan si se los entrego? ¿Y cuánto le dieron? 30 piezas de plata. Exactamente lo que dijo el profeta Zacarías. 30 piezas de plata. ¿Y cuándo murió? Durante el día 14 que estaban matando los corderos. ¿A cómo se le conoce a esto? El domingo de Ramos. Eso es bíblico. Es cuando él entró a Jerusalén. El problema es la distorsión que a veces se le da a las cosas. Desde esa hora, desde ese día, lo empiezan a examinar y no encontraron un defecto en él. Dice Lucas 19:45. Ya se baja del asno, le dice, mira, calla a tus discípulos, no oye lo que están diciendo. Si ellos callan, las piedras van a gritar. ¿Qué van a gritar? Hoshiana, sálvanos ahora. Ten misericordia de nosotros. ¿Sí? Osana, Osana. Osana es la palabra hebrea Hoshiana, sálvanos ahora. Y entrando, ya después de que baja del burrito, ¿okay? Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera ¿a quién? A todos los que vendían y compraban en el templo, diciéndoles, escrito está, profeta Jeremías lo dijo, mi casa es casa de oración para todas las naciones. Eso es lo que dice Jeremías. Mas ustedes la han hecho, ¿qué cosa? Al templo, a la casa del Padre. La hicieron, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. ¿Qué es cueva de ladrones? Una cueva donde la gente iba a robar y tenían una cueva en las montañas y allá se iban a esconder. Allá se sentían seguros. Aquí no nos van a encontrar. No nos van a atrapar. ¿Qué hacía la gente? Iba y hacía lo malo. Llegaban al templo. Aquí estamos seguros. Aquí no me va a pasar nada. Bueno, ustedes convirtieron esta casa de oración en cueva de ¿qué? De ladrones. Y enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban ¿qué? ¿Para qué apartaban al cordero? Porque procuraban ¿qué? ¿Conservarlo con vida? Porque lo iban a matar. ¿Pero qué pasó? Y no hallaban nada que pudieran hacerle. Otras versiones dicen de qué acusarle. En otras palabras, era sin defecto. Era el macho, el cordero perfecto. ¿Y qué dijo Juan de él? He ahí, el cordero de Dios, no que quita el pecado de los primogénitos, de todo él. Usted vive en el mundo, su pecado fue quitado por el Mesías. Bendito sea. Alguien puede felicitarle, alguien puede exaltarle. Y todo el pueblo estaba emocionado, suspenso, oyéndole. ¿Ok? Vamos a seguir conectando la historia entonces. El cordero antiguo, el cordero nuestro Mesías. Veamos un poco más de la profecía. Dice, de la sangre que iban a recoger de ese primer cordero que matarían en Egipto, del día 14. Tomen un manojo de hisopo, hierbas de hisopo,
y mójenlo en la sangre que estará en un recipiente, en una bandeja, en un lebrillo. Y unten el dintel y los dos postes de las puertas con la sangre que estará en ese recipiente, en ese lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa. O sea, tienen que estar protegidos por la sangre del cordero. Quédense adentro para que estén protegidos. Si salen afuera, no hay protección. El ángel los va a ver, los va a matar. Pero si están dentro, con la sangre protegiéndolos, no les va a pasar nada. Porque el Eterno pasará hiriendo ¿a quién? A los egipcios. Y cuando vea la sangre, ¿en dónde? En la casa de su pueblo, en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta. Y detrás del Eterno, ¿quién iba? El destructor. Y no dejará entrar ¿a quién? Al heridor en sus casas para herir. ¿Qué lo salvó? Dígamelo usted. ¿La sangre de qué? De un cordero. Óiganlo bien. La sangre de un cordero. Y les dice algo más. Verso 24. Ustedes tienen que guardar esto como estatuto perpetuo para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Eterno les da como prometió, van a seguir guardando esto. No es que ya se acabó. No. ¿Cuándo? Para siempre. Lo tienen que seguir guardando. Y cuando les digan sus hijos, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Qué es este rito? Ustedes responderán. ¿Qué cosa? Es la víctima del brinco que permitió que pasara. ¿Qué pesa? ¿Verdad? Del Eterno. Que brincara el Eterno con el ángel de la muerte. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando estuvieron en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó. ¿Y qué hicieron? Adoraron al Rey Eterno. Bendito es el Padre. Hagamos una imagen mental de esto. Mire. ¿Qué está ocurriendo qué va a ocurrir esa noche? 15 de Abib. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la casa donde no haya sangre untada en la puerta, ¿quién va a pasar? El ángel que mata. ¿Y qué haría? Mataría a toda persona que fuera primogénito. Lo iba a matar. No perdonó a ni uno solo. A ni uno. ¿Ok? Entonces, por supuesto que no solamente fueron los israelitas. ¿Quiénes más se salvaron? Los que eran de las demás naciones de Egipto también, pero que dijeron, hey, yo voy a hacer lo que su Dios está pidiendo. Y también celebraron la cena de la Pascua. Y también fueron librados. También fueron guardados. La sangre del cordero puesta en el marco de la puerta los libró. ¿De qué cosa? De la muerte. Los libró y permitió que los que estaban en casa estuvieran protegidos por el Pesaj, por la Pascua del Eterno. Amados hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria. Ahora, ¿cuándo es que se mata un cordero por primera vez? Para redimir a alguien. Ahí, ¿verdad? Parece que en Egipto. Pero parece que es en Egipto, ¿verdad que sí? Si uno lo mira literalmente, pues ahí es donde dice la primera vez, lo matarás, lo comerás y todo eso. Pero mire, hay algo en las escrituras que tal vez hemos pasado por alto. Vamos hasta el último libro de la Biblia, Revelaciones, capítulo 5, verso 6 y unos versículos más. Dice Juan, y miré, y vi en medio del trono, y en medio de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que eran 24, ¿verdad? ¿Qué vio? Estaba en pie un cordero como que inmolado, que tenía 7 cuernos
y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién tenía los 7 espíritus de Dios en su vida? Yeshua, el Mesías. ¿Ok? Verso 7. Este cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. ¿En dónde? En el trono. Verso 8. ¿Qué dice? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? ¿Quiénes se están postrando delante de él? Quiero que lo analice bien. Los 4 seres vivientes, los únicos que le dan gloria ¿a quién? Al Altísimo, al León. Que le proclaman Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. El Señor Elohim Todopoderoso. Estos 4 seres vivientes que vio Isaías y que vio Ezequiel, se postraron delante de ¿quién? ¿Quiénes más? Los 24 ancianos que tenían arpas de oro, copas de oro, coronas de oro en su cabeza. ¿Qué hicieron? Se postraron delante de ¿quién? De ese cordero. ¿Quién es ese cordero? Ya vamos a verlo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ellos cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿quiénes? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantaban un canto nuevo. ¿Y qué decía ese canto? Digno eres ¿de qué? De tomar el libro. ¿De qué más? De abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tú nos has redimido para Dios. ¿De dónde? ¿De Egipto? De todo linaje, lengua y pueblo y alguien dele la gloria al Altísimo, por favor. Alguien dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aquí nos está confirmando la misma escritura que de la misma manera que el Cordero de la Pascua de Egipto libró, redimió, salvó a un pueblo y sobre todo a los primogénitos. Israel es el primogénito del Eterno. Amén. Ahora, nuestro Cordero que fue inmolado, ya vamos a ver cuándo, nos libró, nos rescató, nos salvó, no porque fueras israelita, de toda nación de donde tú vengas. Gloria. Nos redimió. Entonces, así como este Cordero permitió que Israel saliera de Egipto, este Cordero va a permitir que salgamos de donde nos encontremos, segundo Éxodo, que habla el profeta Jeremías. Aquí en Apocalipsis, la escritura misma está reconociendo que Yeshua, que el Mesías, que Jesús, como se le conoce, fue inmolado y que también su sangre nos redimió para el eterno. O sea que Él murió en favor del pueblo del eterno y en favor tuyo y en favor del mío también. De la misma manera que lo hizo ¿quién? El Cordero que murió en Egipto. Pero sigamos leyendo. Verso 11. ¿Qué dice? Mira, acuérdense que está hablando del Cordero que fue inmolado. Revelaciones 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Cuántos ángeles eran? Su número era millones de millones. ¿Qué decían ahora estos ángeles? Y estos no están cantando el canto nuevo, estos decían a gran voz, gritando, a gran voz decían, el Cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la... Entonces, ¿es bíblico adorar a nuestro Cordero? ¿Es digno darle gloria a Él? ¿Es apropiado de acuerdo a la Biblia? Pues no se detenga, hágalo entonces. Que digan lo que quieran los que están en contra de adorar al Mesías. Que digan lo que quieran, a mí no me preocupa.
Yo quiero hacer lo que está escrito. Amén. Yo quiero hacer lo que está escrito. Y Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Ahora, ¿quién le tiene que dar exaltación? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, no sean, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Cuándo? O sea que nada más era por un tiempo, no, es por siempre. Le tenemos que exaltar, le vamos a glorificar. Y los 4 seres vivientes decían, y así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? Al que vive por los siglos de los siglos. Adoren. Gloria a Dios, bendito eres, Digno es de que le demos la gloria. Ahora, por eso nosotros adoramos al Hijo del Eterno. No es que no se tiene que adorar, dicen muchos. No lo podrás adorar tú porque estás cegado. Pero yo sí puedo porque la misma Escritura me lo confirma. ¿Ok? Ahora, ese cordero fue ¿qué cosa? Inmolado. Vamos a ver desde cuándo. ¿Ok? Ese cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la exaltación. El Eterno le otorgó a Yeshua, que es la imagen visible del Dios invisible, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso nos tenemos que postrar delante de Él. Por eso. ¿Ok? Bueno, ahora, de aquí nos brincamos al capítulo 13, verso 8. Y empieza a hablar de las personas que adoran a la bestia que sale de la tierra. Un ser maligno que va a salir de entre las naciones. ¿Ok? Pero dice, perdón, de la bestia que sale del mar. El mar simboliza las naciones. Y vea, y la adoraron. ¿Quiénes? A esa bestia. Todos los moradores de la tierra. Pero cuando dice todos, no es todos. Solamente los que sus nombres no estaban escritos en donde, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Escuché a alguien decir, él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No. Pedro dice que él fue escogido, como un cordero escogido. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Desde la fundación del mundo. Escogido sí. Inmolado no. ¿Cuándo fue inmolado? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo se creó el mundo? Díganme, ¿en qué parte de la Biblia lo encontramos? En Bereshit, en Génesis, ¿verdad que sí? Ahí está cuando se creó el mundo. Bueno, cuando se creó, desde el principio, desde que se creó el mundo, un cordero fue inmolado. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo importante. No ignoremos esto. ¿Quién es el cordero que fue inmolado en el principio del mundo? ¿A quién representa? Ese animalito que fue muerto. ¿Ok? Miren, desde el principio del mundo. ¿Sabemos cuándo sucedió? Sí, tengo un estudio más profundo para hablar de todo ello, pero ahorita solamente vamos a hablar algo sencillo. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de tapar su pecado ¿con qué? ¿Con hojas de qué? ¿Usted ha tocado las hojas de higuera? Nunca. También rasposas. Yo no sé cómo estos bárbaros aguantaban esas hojas si pican. Yo me las he puesto en la piel. Un día nomás para ver, dije, voy a ver qué se sentió. No me las puse de taparrabo. Me las puse en la mano y me picó. Pero miren, entonces, ya que pecaron, fueron abiertos los ojos de ambos y reconocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
tipo mandil, algo así. Pero ¿qué hizo el Eterno? ¿Cuándo? Desde el inicio del mundo. No pasó mucho tiempo en que fallaran. ¿Qué hizo el Eterno? Para componer ese problema, para redimirlos. ¿Qué hizo? Aquí está. Y el Eterno, Yud Kei Pap Kei, hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? Pieles. ¿Quién tuvo que morir para dar su piel? Un cordero. ¿Quién es ese cordero? El que fue inmolado desde el inicio del mundo, desde el principio del mundo. Aquí está. Y les redimió su culpa, su vergüenza. ¿Qué causa el pecado cuando te descubre? Vergüenza. ¿Qué hizo? Descubrió su culpa. ¿Quién? ¿A quién representa ese cordero? ¿Quién es? Ya lo dijo el mismo Revelaciones. Entonces, ¿de qué animal fueron tomadas esas pieles? Cordero. El cordero que fue inmolado desde la fundación, desde el principio del mundo. El Eterno cubre el pecado de Adán y Eva. Yeshua es el cordero inmolado desde el principio. Todo esto hay que tenerlo en mente para entender qué cosa. La fiesta de Pesach, de Pascua. Por eso Él es nuestro cordero. No importa cuántos corderos puedas matar y comer. Él es, el Mesías es nuestro cordero que nos quita. Bendito sea Él. ¿Ok? Entonces, allá en Génesis, en el Edén, un cordero. Después, en Egipto, otro cordero. Después, que también apuntaba al Mesías. Cuando viene el Mesías, el Cordero de Dios. El Cordero perfecto. Una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más corderos. Él es el Cordero perfecto. La sangre puesta en los marcos, en el dintel de las puertas, protegió a Israel, por decirlo de esta manera. La sangre cubrió el pecado, la vergüenza de Israel, para que el juicio del Eterno que estaba cayendo sobre Egipto no los tocara. Desde ese momento el Eterno estaba en pacto con su pueblo, hizo un pacto con su pueblo, el cual, ese pacto fue confirmado, ¿dónde? En el monte Sinaí, cuando les da la instrucción, ahí selló el pacto. Amén. Capítulo 20 de Éxodo les da el pacto. Capítulo 24, siguen al pie del monte y vamos a ver lo que sucede. No, esto lo vamos a ver mañana. Ahí Moisés mató otro cordero. ¿Para qué? Para sellar el pacto. ¿Con la sangre de qué? Del cordero. ¿Y sabe qué? Y roció el libro de la ley. Y roció al pueblo con esa sangre. Y el Mesías ahora viene después y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. La noche que cenó con sus discípulos, Él dijo que esa copa del fruto de la vid representaba la sangre que se había derramado en Edén, la sangre que se derramó en Egipto, la sangre que ahora derramaría Él. ¿Para qué? Para redimirnos de todo pueblo, lengua, nación, de donde quiera que fuéramos. Bendito es el Padre eterno. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Pascua, de Pesaj? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Ok? Bueno, hay un gran desconocimiento porque hoy en día le llaman incluso a la fiesta, que debe ser la fiesta de panes sin levadura, le llaman Semana Santa, pero esa Semana Santa empieza antes. Incluso hay un Jueves Santo, ¿sí o no? Y un Viernes Santo, ¿sí o no? Y Sábado de Gloria, creo que se conoce así. Y Domingo de Resurrección. Ok, bueno, mire, esta la tomé de internet, dice Semana Santa, camino a la Pascua del Señor. ¿Por qué? ¿Cuándo celebran la Pascua? Con la resurrección, un día domingo. Está bien, no hay problema.
La gente así lo conoce. Ven el sufrimiento del Mesías ahí. ¿Ok? Ven que Él murió, ven que Él fue golpeado, que fue crucificado, etc. Pero la gente no está asociando que Él murió el día 14 del mes de Abib y que está cumpliendo con citas y profecías específicas. No saben que Él murió de la misma manera y al mismo tiempo que el Cordero que libró a Israel de Egipto. Eso es lo que no están sabiendo muchos. Tampoco saben que resucitó ¿cuándo? No el domingo porque fuera el primer día de la semana, no. Él resucitó en ese día porque era el día de los primeros frutos. Y Pablo dice que el Mesías es primicias o la ofrenda de primeros frutos de los que murieron. Así es. Por eso Él resucita ese día, no porque sea primer día de la semana, sino porque es la fiesta del Bicurín, de los primeros frutos. Bendito es el Rey de Dios. Así de sencillo, por eso murió ahí. ¿Ok? Cuando comenzaba, ¿qué cosa? El día de las primicias. Murió el 14 de Abib. Fue enterrado ¿cuándo? A la hora que ya se van a la celebración de la Pascua. Ahí estuvo. Entonces, la mayoría de las personas no entienden esto. ¿Cuál es el tema central entonces de la Pascua? El tema central de la salida de donde estés. En la posición de que te encuentres oprimido. De ahí te quiere sacar el Eterno. En este caso, el pueblo de Israel era sacarnos de dónde, allá se ven pirámides de Egipto. A ti y a mí, ¿de dónde nos está sacando? ¿De qué problemas? ¿De qué situaciones? Las plagas. Y vaya que estamos en tiempo de plagas. ¿Sí? Tiempo de guerra. Pero todo eso tiene que ver con la Pascua. Todo está relacionado con la liberación de la esclavitud, liberación del pecado. A eso se refería la primera Pascua, ¿ok? Pero entonces ahora la historia misma nos relata la salida del pueblo de Israel. Tienen que ir por el desierto, caminar por el desierto. ¿Y qué pasa cuando salen de Egipto? 3 días después, ¿a dónde están llegando? Llegaron a lo que era el mar. Pasan a nueva vida, se abre el mar y están muertos porque Faraón los tiene acorralados, los va a matar, literalmente están muertos, se abre el mar y pasan a vida nueva. ¿Qué hizo el Mesías? Resucitó ¿cuándo? El día de que ellos cruzaron el mar, en la fiesta de Bicurín. ¿Para qué? Para hacernos nuevas criaturas, para darnos vida nueva. Bendito es el Rey de la Gloria. Exaltado es el Rey Todopoderoso. ¿Qué pasó en Bicurín aquella Pascua? Están cruzando el mar a nueva vida. ¿Qué pasa en Bicurín? En la Pascua del Mesías, Él está resucitando. ¿Para qué? Para darnos la nueva vida. Bendito es el Padre Eterno. Entonces, ya hemos hablado del tema del segundo éxodo. El primer cordero era sacar a Israel de Egipto. Viene un segundo éxodo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo ha empezado a sacar a las personas de entre las naciones para unirlos a su pueblo? Desde la muerte del Mesías, de la muerte y resurrección del Mesías. En el primer éxodo, el Eterno saca a Israel de Egipto. En el segundo éxodo, saca a su pueblo de todas las naciones. Porque dijo el profeta Jeremías, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que ya no se dirá, vive el Señor que hizo subir a quién, o que sacó a quién, a los israelitas, ¿de dónde? De Egipto. Ahora viene un segundo éxodo más grande, sino que vive el Señor que hizo subir, que sacó, que trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte. ¿Y de dónde más? De todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propia tierra. ¿Qué dijo en los libros de Revelaciones? De toda lengua, de todo linaje, de toda nación, de todo pueblo. ¿No sabes qué?
hecho salir, nos has redimido, Amén. nos has hecho pueblo del Eterno. Amén. Bendito es el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, esas personas que están saliendo, somos parte del segundo éxodo. ¿Quién hizo posible? Nuestro Cordero de Pesa, Yeshua. Sacó a Israel de Egipto. Nos ha sacado de las naciones para hacernos su pueblo. ¿Y nos llevó a dónde? ¿A dónde llevó al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto? No, antes de la tierra prometida, a la Torá, a la entrega de la Constitución, porque sin instrucción estamos perdidos, salvados pero perdidos. Con la instrucción tenemos dirección. Amén. ¿Qué hizo 50 días después de su muerte? Te envió el Espíritu Santo que ahora te guía. ¿A qué? A toda justicia, a toda verdad. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? En la Torá, que les dio ¿dónde? En el monte Sinaí. ¿Cuándo? 50 días después. Ahí cierra el ciclo de Pesa. Ahí se acaba Pesa. Aleluya. Ahora entiende que todo tiene que ver con Pesa. Con el Mesías. 50 días después, les da una festividad llamada Pentecostés, Shavuot en hebreo. Ahí les dio la instrucción de vida, allá les dio el espíritu de vida. Aleluya. Bendito es el Padre Eterno. Entonces, Dios, aleluya. la salida de Egipto fue el primer éxodo. Sacarnos de las naciones es el segundo éxodo. Pero en esa noche, el Mesías, en la noche de Pesach, renovó el pacto, estando presentes, ¿quién? 12 representantes de las 12 tribus de Israel. Estaban 12 discípulos. Con todo su pueblo, así como dijo Jeremías. Y aquí vienen días, dice el Eterno, 31, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Quién lo renovó ese pacto? ¿Quién lo hizo? El Mesías, nuestro bendito Salvador. Él hizo un pacto para llevarnos a su pueblo, para llevarnos a la instrucción, para llevarnos a recibir el Espíritu, para tener la palabra de vida. No es un pacto para hacernos paganos. Ya éramos gentiles, ¿sí o no? Entonces, hizo un pacto para introducirnos al pueblo, para darnos la instrucción, para darnos palabras de vida. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hay dos elementos bien importantes: pan y vino. El Mesías los enseñó. ¿Por qué? Porque ese vino era la sangre que iba a ser derramada como Cordero de Pesaj. Lo está anticipando. Ahora van a entender de qué se trata. Ese pan que han comido toda su vida desde que salieron de Egipto. Han comido pan sin levadura. Ahora lo van a entender. Ese pan es mi cuerpo. Ese cordero que se ha matado, que lo parten, que lo destazan, que lo matan. Ese siempre ha sido mi cuerpo. Me estaba esperando que llegara. Me estaba representando a mí, dijo el Mesías. No a mí como predicador, a Él. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos tener la verdadera libertad. Amén. Por eso, cuando ya hemos entendido su Torah, su instrucción, nos lleva allá y les dijo a sus discípulos, Lucas 22:15, ¿cuánto he deseado comer con ustedes? ¿Qué cosa? Esta Pascua, antes de que tenga que ir a morir. Porque les digo, ¿qué cosa? Que no la comeré más, que no va a comer más la Pascua. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Voy a hablar de 4 Pascuas, rápidamente, así rapiditamente. Primera Pascua fue a nivel familiar. ¿A dónde se celebró? En Egipto. Segunda Pascua fue a nivel congregacional. Rey Ezequías, cuando llama a toda la congregación, todo el pueblo lo reúne, lo congrega y hacen una Pascua en grandísima. Tercera Pascua, una Pascua a nivel discipular. Es la que vamos a estar celebrando como discípulos, como estudiantes de las palabras de nuestro bendito
Salvador. Aleluya. Pero viene una Pascua. ¿Qué dijo? ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que padezca? Porque les digo que la Pascua no la voy a comer más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla la palabra perfecta, la profecía perfecta. Cuando venga, ¿qué cosa? El reino de Dios. Ahí celebraremos la Pascua real, verdadera, genuina. La cuarta Pascua que yo, para efectos de enseñanza, le llamé la Pascua del reino. No creas que me estoy volviendo profeta y que estoy aquí hablando lo que eras. No, le llamé así porque ¿cuándo la va a volver a comer? Hasta que venga el reino de Dios. Por eso le llamé la Pascua del reino. ¿Qué vamos a hacer entonces? La próxima semana vamos a celebrar Pesaj, panes sin levadura, primicias. Por eso es que le damos una ofrenda durante esa semana especial al Eterno. Por eso, porque Él lo pidió, porque representa algo especial. Pero nos estamos preparando ¿para qué? Para la verdadera, real y genuina Pascua, donde ya no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni lágrimas. Tu cuerpo ya no se va a enfermar, no te va a ganar el sueño aquí sentado. Ya no. Ya no vas a estar, ay, tengo este dolor que no me deja ni a levantar mis manos. ¡No! Esa va a ser la Pascua real, genuina. Por eso nos estamos preparando. Entonces, ¿vale la pena ensayar la próxima semana? ¿Vale la pena haber enseñado esto? Aprender esto. Ahora sí que hasta te iba a decir, las hubieras grabado todas. Vale la pena, hermano. Por eso le invito, véngase. A esta hora, ya estamos todos cenando. A esta hora. Próximo Shabbat. Padre Todopoderoso, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por dejarme compartir esto. Pensé que no iba a acabar, Padre Eterno. Faltan algunas cositas más, pero se irá acomodando. Bendito eres tú. Gracias, Yeshua HaMashiach. Gracias por ser ese cordero que fue inmolado desde el inicio de la creación. Desde el inicio del mundo. Desde la creación del mundo. Y ese cordero siempre ha simbolizado. Siempre ha representado a mi bendito, a nuestro bendito Salvador, el Hijo del Dios eterno, aquel que dio su vida para que tú un día puedas celebrar la Pascua más grande, más real, más genuina que todas las que se han celebrado y que celebraremos mientras Él venga. Pero mientras Él no venga, seguimos practicando esa Pascua como discípulos de nuestro bendito Mesías, esperando el reino, esperando la realidad, esperando la Pascua real, genuina. Gracias, Padre, por tu misericordia y porque hasta con dolores, con un cuerpo enfermo a veces, todavía nos tienes aquí. Bendito sea tu nombre. Y una cosa voy a recalcar: eres digno, Yeshua HaMashiach. Eres digno de recibir la gloria, la riqueza, la exaltación, el poder, la sabiduría, la gloria, la honra, la alabanza. Por eso a usted sea la gloria y al Padre eterno sea la gloria. Amén, amén, amén. Bendito es el Rey eterno. Amén.